Bienvenidos a Con los de Casa, un espacio del Universal para debatir la agenda pública con datos duros y argumentos. Como cada semana nos acompañan en esta mesa Valeria Moy. Hola, ¿qué tal? Encantada. Maite Azuela, ¿qué tal? Mucho gusto de verlos. Juan Pablo Becerra Costa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y Héctor de Mauleón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Héctor? Y la nota de los últimos días ha sido el informe que presentó el auditor de la Federación, David Colmenares. Un informe que ha generado debate, sobre todo por un punto, una sobrecosto en el pago del extinto aeropuerto de Texcoco. Escuchemos la respuesta que le da Arturo Herrera, secretario de Hacienda, a la auditoría. Ahora bien, nosotros entendemos y estamos muy conscientes que siempre en toda auditoría, en cualquier reporte, puede haber discrepancias metodológicas. Si se está tomando la definición del gasto devengado, de gasto de comprometido, de gasto presupuestado, de gasto asignado. Pero este no es el caso. En el caso del reporte de la Auditoría Superior de la Federación, fueron la no utilización de criterios contables básicos y con criterios financieros extraordinariamente elementales. Eso es difícil de entender en una proveniente de una institución extraordinariamente experimentada, y por ello nosotros no sabemos muy bien a qué se debe. O hay un problema de preparación básica de quien formuló esto, o hay un problema francamente de mala fe de quien dio a conocer el reporte. Está herido de muerte, políticamente hablando, el auditor David Colmenares, después del error, después de que reconoce que se equivocó, pero también después de que el presidente le da un manotazo, le da un jalón de orejas. ¿Quién quiere empezar? Pues mira, David, hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Tomo la mano ahorita de entrada. Yo no sé si está herido de muerte o no está herido de muerte, pero a mí me parece que lo que vimos con la Auditoría Superior de la Federación, porque creo que lo relevante es que estamos hablando de la institución, más allá de si la persona dijo o no dijo. Y en ese sentido es la gravedad del tema. Yo nunca había visto una situación así, donde el auditor se echara para atrás de su mismo informe. A mí me parece increíble, que además no tuvo que hacer en una tarde, ¿sabes? O sea, tuvo más de un año para resolverlo, tuvo más de un año para analizar la metodología, tuvo más de un año para evaluarlo, para planearlo, para decidirlo. Y además la Auditoría Superior de la Federación no es una institución nueva, viene con procesos, procedimientos, lineamientos muy claramente establecidos. Y si bien en algunos casos muestra cifras como si ya fueran cifras concretas, cuando en realidad son cifras únicamente proyectadas o únicamente estipuladas, me parece que lo que estamos viendo, lo que vimos el lunes y lo que vimos ayer, yo nunca había visto algo así. O sea, por un lado, el auditor echándose para atrás de su propio informe. O sea, de verdad la gravedad es enorme, ¿no? O sea, ¿cómo se echa uno para atrás de su propio informe el mismo día que sale o 2 días después de que sale? Y luego la gravedad añadida del secretario de Hacienda, que le da pues una especie de lección, que es muy engañosa esa lección también, y es bien importante decirlo, donde hace ver al auditor y a la auditoría, y eso es lo grave, a la Auditoría Superior de la Federación, como si no supieran prácticamente sumar, ¿no? Porque el mismo secretario de Hacienda dice, bueno, estos son errores básicos, estos son errores que nadie debería de cometer. Yo no sé si está herido de muerte, David, pero sí me parece que la posición en la que queda la Auditoría Superior de la Federación y, por supuesto, el auditor, es una posición muy lamentable. La auditoría es una institución que nos da datos, a aquellos que nos gusta trabajar con información, con datos, con números, con evidencia, siempre ha sido una fuente importante de información. Y en este momento lo que nos hace es pensar, bueno, ¿son solo los datos del aeropuerto lo que está mal o los datos de los programas sociales, de la fiscalía, de todos los cientos o miles de información que nos proporciona? Todos tienen los mismos errores, entre comillas, que se dieron con el aeropuerto. ¿Son errores o son presión? Me parece que el momento es muy desafortunado en lo que está sucediendo del auditorio. Juan Pablo, levantaste la mano. Sí, a ver, yo para retomar un poco lo que dice Valeria, en términos, digamos, reporteriles, periodísticos, ¿no? La Auditoría Superior de la Federación se convirtió desde hace muchos años en una gran herramienta para los periodistas, ¿no?
Los informes anuales de la auditoría por sí solos eran normalmente notas, ¿no? Ahí se evidenciaban los despilfarros, la poca transparencia, las malas administraciones, la corrupción, y además fueron punto de partida, David, muchos de los informes de la auditoría para grandes reportajes, ¿no? Eran el inicio de pesquisas reporteriles que derivaron en buenos reportajes en diferentes medios. Y todo esto se está echando por la borda. La credibilidad de la auditoría se está poniendo en riesgo, y yo no sé si fue por un error del auditor o realmente es por ceder a las presiones del presidente, pero realmente a mí me parece catastrófico, porque si lo pongo en términos de una redacción, ahora viene un reportero y me dice, aquí traigo este reportaje de la auditoría, y yo ya no sé si los datos están bien, están mal, o qué sucedió. Entonces me parece que tiene que haber muchísima claridad en lo que sucedió, tiene que haber una explicación mucho más prolífica de la que dio la auditoría a través de ese comunicado, y debería decir claramente si recibió presiones o no este señor y la auditoría en su conjunto del presidente, porque están matando a la auditoría como fuente de información absolutamente confiable. Me parece que en los dos casos, Maite, es muy grave, ya sea porque el presidente lo dobló cuando lo critica y dice que tiene otros datos, y no solamente lo critica, lo mete en la contienda electoral, o por un error. O sea, como dice Maite, tuvieron meses para revisar los documentos, porque además este informe se retrasó por la pandemia. Entonces me parece que el afectado es México con esta situación. Sí, la verdad es que creo que las dos posibilidades yo creo que son viables, es decir, sí creo que cometieron un error. ¿Por qué? Porque pues conociendo los antecedentes del auditor, y creo que vale la pena que recordemos que el auditor pues fue ahora sí que aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados su nombramiento, y estuvieron involucrados en ese momento pues todo el partido de Morena, ¿no? La bancada de Morena a favor, el PRI a favor y parte de Movimiento Ciudadano, ¿no? No, nada más pues el PAN puso oposición, el Verde votó obviamente con Morena, pero creo que tenemos que recordar qué papel jugaba la oposición cuando estos nombramientos se daban, porque coincido con Valeria, la persona no es la institución, pero desafortunadamente el desempeño de una persona a la cabeza de una institución sí puede vulnerar a la institución misma, y creo que es el caso. El auditor previo, Juan Manuel Portales, ya había advertido que no era una buena idea postular al actual auditor Rogelio Colmenares, porque pues ya había trabajado con él en la auditoría, y él señalaba, es una persona, y lo voy a decir elegantemente, es una persona que tiene cierta afición por el ocio y por el descanso, ¿no? Entiendo que se ha presentado poco a los informes de la... qué elegante el señor Portales. Sí, a los informes de la Cámara de Diputados. Dicen incluso que después de su nombramiento tardó como 4 o 5 días en presentarse a trabajar a la propia Auditoría Superior de la Federación, cosa que no había pasado nunca con otro auditor previo. Y creo que, bueno, pues el perfil de una persona que profesionalmente ya deja algo que decir, creo que empata mucho con la falta de revisión de él y de su equipo de esto que se hizo público. Ahora, hay algo que nos hace dudar, en donde podemos decir, bueno, pues aceptó su error y punto, y no recibió ninguna presión del gobierno. Creo que hay un tanto de presión del gobierno. ¿Y por qué? Porque si se fijan, a la hora que sale a disculparse la Auditoría Superior de la Federación, no solo se disculpa por los errores en el cálculo del aeropuerto, sino que además se disculpa por haber acusado a la secretaria de la Función Pública, Irmeréndira Sandoval, de no haber facilitado la auditoría, que un funcionario público pues siempre tiene esa obligación. Y después se desdice y de alguna manera como que se disculpa diciendo no, de la secretaria recibimos y de la secretaria y sus funcionarios total colaboración. Entonces, ahí es donde, pues, me parece que caben ambas posibilidades. Desafortunadamente, como inicié, pues esto debilita la institución y debilita la credibilidad de la institución. Sobre ese punto, Héctor de Mauleón, la credibilidad, ¿cómo queda la credibilidad después de este informe y los hechos que hemos visto? No, yo creo que es un error, si fue un error devastador. Yo estoy de acuerdo en que cualquiera de las dos consideraciones son terribles.
si cometió un error de 200,000 millones de pesos, un error de cálculo de 200,000 millones de pesos y lo dejaron pasar, es tremendo porque pone en duda todos los otros hallazgos que pueden ser reales. Ahora, es cierto que la mayor parte de los otros hallazgos de la auditoría no han sido objetados, pero de cualquier manera es tan grande el boquete que redunda en algo que a mí me parece nefasto, terrible, no solamente porque aniquila un organismo autónomo de rendición de cuentas, sino porque fortalece uno de los gobiernos más opacos y más poco transparentes en la historia reciente de México. Un gobierno que reserva datos, que siempre dice tener otros datos que nunca presenta o que suele no presentar. Un gobierno que ha hecho de la mentira y de la manipulación de datos y de información un modo de gobernar sistemático, y lo hemos visto a lo largo de 2 años. Entonces, el arma que tenían los ciudadanos mexicanos, desde luego los periodistas, la estafa maestra, viene de un reporte de la Auditoría Superior de la Federación, pero no solo los periodistas, un arma, un instrumento que tenían los ciudadanos mexicanos para tener bajo control y bajo lupa a un sistema de gobierno integrado por funcionarios que han dado repetidas pruebas de su desprecio por la ley, de su gusto por la corrupción, no solamente por su gusto por la flojera, como dirían, y por el descanso, sino por cosas peores, por su gusto por el desvío de recursos con fines electorales, por el uso del servicio público para hacerse de pronto de 10 casas que no tienen, o 40 casas que no tienen justificación alguna. Entonces, en un país con tal número, con tal cantidad de excesos, el debilitamiento de este organismo me parece atroz, me parece que es algo de lo más grave que ha pasado en los últimos dos años en México, en el que hemos visto el acoso a las instituciones, a los órganos autónomos desde el poder. Pues si esto no viene de un acoso desde el poder, sino de un error interno de esa envergadura, pues estamos realmente quedamos desarmados. Yo sí creo que el auditor se tiene que ir, pero no creo que el auditor general sea el único responsable, porque hay un grupo de auditores especiales que se encargan de cada materia. Y luego otra cosa, el grupo aeroportuario recibió esta información y no dijo nada, no hizo señalamiento alguno. Entonces, hay algo, una cadena de errores, de omisiones y de sospechas que se tiene que aclarar de inmediato, porque es mucho lo que está en juego en el futuro de México. Pues mira, Héctor, no estoy de acuerdo contigo. Él es el responsable de esta institución. Sí. Y como dijo Valeria, pasó muchísimo tiempo como para leer esas 300. No creo que sea el único. Pero bueno, me parece que otro punto relevante es que este asunto del aeropuerto, Valeria, opaca los otros temas. El tema de posibles desvíos en los programas sociales y estos 67,000 millones de pesos que hay en irregularidades señaladas pues por el auditor. Entonces todo esto se opaca con el tema del aeropuerto y después que se echa para atrás este señor. Justo creo que eso es lo que estamos viendo, ¿no? No era lo que nos daba la Auditoría Superior de la Federación en esta ocasión y siempre, es información de todos los desvíos o de todas las irregularidades o de todos los problemas en el desempeño de los otros órdenes de gobierno. Lo que sucede en este momento es que esa información que venía de los programas sociales, de otro tipo de despachos, de otro tipo de organismos, pues simplemente ya la olvidamos, ¿no? Esto de, pues hay muertos cotizando para jóvenes construyendo el futuro, hay desvíos por todos lados, por todos lados hay desvíos que cabe mencionar que son más altos que en el primer año de la administración de Peña Nieto, que es el presidente que ha recibido más ataques en el sentido de corrupción. No me meto ahorita en la discusión de la corrupción del sexenio de Peña, que sin duda creo que existió, pero lo que nos presentó la auditoría el sábado nos daba información
para considerar que en el primer año de la administración del presidente López Obrador había evidencia, había registro de más desvíos de recursos públicos que lo que existió durante el primer año de la administración del presidente Peña. Lo que estamos viendo, sin embargo, 3 días después de haberse presentado ese informe, es que no estamos hablando de eso. Y no estamos hablando de eso porque todos estamos hablando de, pues, si descontaron a valor presente, si no lo descontaron a valor presente, que si el secretario de Hacienda dijo, que si no dijo, que si los bonos, pero la fibra. O sea, estamos metiéndonos en las tripas, que ojo, no son tan triviales las tripas, ni tan triviales como las quiso presentar ayer el secretario de Hacienda, de la estructura financiera del aeropuerto. Pero estamos debatiéndonos en eso y estamos discutiendo si el costo, a mí esto me parece de verdad delirante, si el costo fueron 100,000 millones de pesos los que tiramos a la basura o 300,000 millones de pesos los que tiramos a la basura, como si fuera mejor tirar 100,000 millones o 300,000 millones de pesos a la basura en un país en el que nos la pasamos hablando de austeridad y de escasez porque no tenemos recursos y la Secretaría de Salud y no tiene lana y las vacunas y demás. Entonces me parece que la discusión, todo se le acomodó al presidente López Obrador. No sé si fueron meras coincidencias o si el presidente logró que se le acomodara la narrativa y ahora estamos hablando de esto en lugar de hablar de los mega desvíos que nos presentaba la Auditoría Superior de la Federación el mismo sábado. Me parece muy preocupante lo que estamos viendo, sinceramente. Juan Pablo, todo se le acomodó al presidente, pero el presidente también juega por ese carril, por el carril político electoral. Lo primero que hizo fue meterlo a la política, el señalamiento de la auditoría. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, lo pusieron ahí de pechito y entonces toma esto. No vuelvo a repetir, si fue un error de la auditoría, qué mal, pero si fue una presión del presidente, pues peor. Entonces, en cualquiera de los dos escenarios estamos muy mal. Y el presidente, por supuesto, retomó su narrativa, pero déjame ponerle datos rápido. En un minuto déjame ponerle datos a lo que estaba diciendo Valeria, para que nos demos una idea y la audiencia dé una idea. Por ejemplo, la Secretaría, este ente que se llama Seguridad Alimentaria, Segalmex, un posible daño al erario por 3,000 millones de pesos. Pagos a personal fantasma, compras no acreditadas, pagos en exceso por servicios. La Secretaría del Trabajo entregó becas, lo que decía Valeria, del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, a supuestos beneficiarios que estaban muertos, muy al estilo, como se acordarán ustedes, del PRI, ¿no? El daño al erario de ese lugar, de la Secretaría del Trabajo, 66 millones. 107 millones en el Sistema Nacional de Investigadores. CONACYT, 367 millones de irregularidades. Comunicaciones y Transportes, 22,000 millones por aclarar y comprobar. El Tren Maya, ojo, el Tren Maya, 156 millones por aclarar. Estos servidores o siervos de la nación, 561 millones de pesos de irregularidades, falta de comprobantes, pagos dobles, desvíos a otros programas, los servidores de la nación. La Secretaría de Cultura, 615 millones de pesos. Y todo eso no estamos hablando. En total, se encontraron 99,400 millones, que es una cifra tan voluminosa que ni siquiera podemos cuantificarla. Aquí se aclaró que incluye poderes legislativo, judicial, órganos autónomos. Y cabe mencionar también que eso es algo de lo que deberíamos hablar. 55 de cada 100 pesos de irregularidades corresponde a estados y municipios, porque la opacidad en estados y municipios es terrible también. Entonces, como dice Valeria, pues estamos hablando de otras cosas y no de todos esos datos que cada año salen de la auditoría y que nos ayudan a rascar para crear otros reportajes, y ahora ya ponemos en duda si estarán mal los otros datos. El daño me parece que es irreparable. Maite, ¿cómo imaginas a esta institución en adelante? Después de que se dio a conocer en el sexenio de Peña Nieto, ya lo recordaba Héctor, la estafa maestra, que fue gracias a los medios, ni siquiera a la institución, porque es una institución que, por cierto, no tiene dientes. ¿Cómo la imaginas en adelante? Pues mira, creo que va a ser difícil para esta auditoría mantener la legitimidad en los próximos meses. Creo que tendría que haber un cambio de auditor, sería clave. Ojalá responda al nuevo reacomodo que surja en la Cámara de Diputados a partir del proceso electoral, y ojalá ahora sí la oposición juegue a ser oposición y no juegue a avalar los nombramientos que Morena trae sin que el perfil sea el idóneo, ¿no?
creo que, como dices tú, pues el presidente lo jugó políticamente, ¿no? ¿Qué está pasando? Esta crisis que puede ser, pues yo creo que profunda para la institución, se empalma un poco con un proceso electoral que está por comenzar. Ya hay campañas de partidos políticos en los medios de comunicación, empezarán en poco tiempo las campañas de los y las candidatas. Y creo que aquí vale la pena revisar cómo sí el presidente hizo uso político de la información cuando la información le incomoda, ¿no? Independientemente de que no sean los 300 millones de pesos, tendrían que asumir que son por lo menos 100 millones de pesos de esta auditoría en específico, y eso me parece suficiente para un escándalo nacional. 100 mil millones. 100 mil millones, perdón, 100 mil millones de pesos, y eso me parece, ¿no? Mucho más para un escándalo nacional. Y creo que si revisamos su reacción a la anterior auditoría que se hizo a lo que hubiera sido el nuevo aeropuerto de Texcoco en aquel entonces, pues en ese momento la reacción que tuvo fue justificar con esa auditoría y con otros números la necesidad de hacer otro aeropuerto porque pues detectaban algunos desvíos de recursos. Lo que es de llamar la atención, y creo que no lo podemos pasar por alto, es que con esos números en donde sí el presidente entendía que debía pues atender estos desvíos y por lo tanto si pretendía construir otro aeropuerto, estar vigilando que esos desvíos no se dieran, es de llamar la atención que la auditoría previa al anterior aeropuerto culpaba a la Sedena del desvío de recursos y de la falta de información que no presentaban, sobre todo en alguna construcción de bardas, ¿no? Por decirlo. Y vuelve a elegir el presidente que la Sedena sea quien construya, quien administre y además quien se lleve, pues ahora sí con fines lucrativos, las ganancias de este aeropuerto que ahora va a estar en Santa Lucía. Entonces, toma lo que quiere de la información que recibe y lo utiliza de acuerdo a sus intereses. Eso ya lo hemos visto, mezcla unos temas con otros. Pero a Héctor preguntarle, y más bien hacerle el señalamiento. El auditor el fin de semana fue el héroe de la oposición cuando presenta su informe y dice: hay esto en el primer año de gobierno del presidente López Obrador, y a las pocas horas es el villano, cuando se dobla y se echa para atrás. Sí, es brutal, porque lo que estábamos viendo era el quebranto mayor en muchos años, en muchos sexenios, tal vez un quebranto superior al de Peña Nieto, que fue considerado uno de los gobiernos o el gobierno más corrupto de los últimos tiempos. Ahora no sabemos si ese error de metodología se circunscribe solamente a una información o al total de la información que ha reseñado Juan Pablo. Insisto, no ha sido objetada esta información por las otras dependencias. Mientras no sea objetada, creo que sigue valiendo, aunque desde luego ya no tiene la fuerza y probablemente ya no tendrá la fuerza que tuvo el sábado cuando esto estalló. Van a corregir, quién sabe cómo se vaya a realizar el ajuste. Sé que el grupo especial de auditores acaba de ser reemplazado, que los nuevos cálculos los está haciendo un equipo nuevo dentro de la auditoría, pero mientras vemos los resultados, que sí estoy convencido de que perdimos ya un instrumento central. Y luego, para cómo vienen las cosas y como están apareciendo las encuestas sobre el proceso electoral, pues no me quedan muchas esperanzas de que podamos tener un auditor imparcial, un auditor que pueda, en caso de que se vaya, en caso de que renuncie, un auditor que pueda garantizar la transparencia, la limpieza de algo tan delicado, confundir estimaciones con gastos, cosas que, como son señaladas, por ahí lo comentaba Valeria Moy, ni siquiera un estudiante de primer semestre de economía incurriría en un error de esta naturaleza. Entonces, pues sí creo que hay algo que es crucial, es vital que se aclare de inmediato. Valeria, ¿imaginas que se tiene que ir este hombre y con eso se resuelve el problema de la auditoría? No, yo creo que, sí imagino que se tiene que ir este hombre, por supuesto que sí. Yo creo que
hombre, no puedes sacar un informe y a las pocas horas deshacerte de tu propio informe. O sea, me parece una falta de profesionalismo pocas veces vista, ¿no? Sin embargo, uno, no creo que vaya a suceder. Y dos, ¿y cuál sería el sustituto o cuál sería el reemplazo? Porque, claro, tendemos a pensar que se vaya por algo mejor. Hombre, me imagino que somos racionales y todos queremos que la auditoría vuelva a tener el papel importante que tenía en el sentido de producción de datos y en el sentido de rendición de cuentas, que me parece fundamental. Pero hay que ser sinceros y hay que ver cómo están, o sea, hay que ver lo que está sucediendo. ¿A quién nombrarían después de él? ¿A quién nombrarían? O sea, estoy convencida que el presidente vería al que va pasando y dirá, a ver tú, ahora te toca a ti, a la Auditoría Superior de la Federación, ¿no? O sea, a la señora Piedra de los auditores. Esto es lo que tendríamos. Uno parecido, entonces, algo equivalente. Entonces, yo creo que se tendría que ir, sí creo que se tendría que ir. A mí me parece, o sea, no me imagino el poco profesionalismo como para sacar un informe y a las pocas horas decir, chin, me equivoqué porque no sé sumar y no sé hacer valor presente neto y no sé hacer nada, cuando tuviste más de un año para poder revisar eso. Y entonces a lo mejor se cumple lo que muy amablemente decía Maite, que pues la afición al ocio a lo mejor le impidió en un año ver los resultados de su propia auditoría, ¿no? Que sí, en efecto, es la suma de muchas auditorías, no hablamos de un solo proceso, sino de muchos procesos de auditoría. Ahora, ¿y quién sería el reemplazo? Porque lo que estamos viendo también es algo que tenemos que hablar, o sea, sí hay una destrucción de valor institucional brutal, o sea, en aras de la austeridad, o por lo menos con el pretexto narrativo de la austeridad, se despidió a un montón de gente en todos lados que sí tenían capital humano, que por lo menos tenían experiencia, que habían construido las instituciones o las dependencias donde laboraban y que ahora no están. Entonces, a mí, David, ¿qué te digo? Yo considero que lo profesional y la decencia profesional haría que una persona que presenta un informe del cual se desdice, pues tuviera que renunciar, por la razón que fuera, ya fuera presión o error, que ya no sé cuál es más grave. Sin embargo, la alternativa, o sea, no pensemos que la alternativa va a ser, bueno, va a llegar alguien mejor. La alternativa puede ser incluso peor que lo que tenemos. Y en ese sentido es la gravedad. Ya se desvirtuó la Auditoría Superior de la Federación, nos guste o no. Yo creo que ya el error, no sé cómo se puede corregir en esta administración, sinceramente. Pero además, y para que conteste Maite, para que participe Maite, ocurre en un órgano autónomo de los que no quiere el presidente. O sea, la realidad en este momento le está dando la razón al presidente. Maite. Pues es que creo que si algo aprendió Andrés Manuel es a darse cuenta de lo valioso que son los órganos autónomos cuando se aproxima a un órgano electoral, porque aunque la Auditoría Superior de la Federación, como bien lo dices, David, no tiene dientes, no es vinculante, es decir, hace una auditoría, la presenta, la hace pública, pero eso no significa que vaya a haber un castigo inmediato, tienen ya que intervenir fiscalías, ¿no? Entonces, creo que sí tiene pues esta información repercusiones en la decisión del electorado. Y si la corrupción ha sido pues un eje que corta mucho la definición de por quién se va a votar y por quién no, pues como él se vio beneficiado de estos órganos autónomos en su momento para que pues se diera un cambio en quien gobernaba, pues supongo que le teme a los órganos autónomos y sabe que debilitarlos puede garantizarle quizá un electorado pues más leal, más fiel a sus mañaneras. Estábamos viendo en la encuesta que publicó el Universal esta mañana que hay mayoría relativa, afortunadamente no mayoría absoluta, y lo diría con cualquier partido en el gobierno, no soy partidista de ninguno, y creo que pues el hecho de que no ve reflejado necesariamente una mayoría absoluta lo presiona más para llevar cualquier tema de la agenda de gobierno a un plano electoral. Ahí pasarle la pelota a de Mauleón, porque mencionó el tema también de la encuesta, que no tiene muchas esperanzas. La que publicamos ayer le da 43% a la alianza Morena con los partidos chiquitos que lo han acompañado. Y la alianza PRI-PAN-PRD trae 29%. Esto en ejercicio para la Cámara de Diputados, que en este momento es lo que le interesa al presidente López Obrador. Sí, se vuelve crucial. Solo quisiera, antes de cambiar de tema, sí señalar que sí es crucial que se reponga el cálculo y se dé a conocer
cuanto antes. Por otra cosa, me comentaron que desde los señalamientos por parte del gobierno, no es que el presidente haya dicho en la mañanera está mal y que a las 2 horas el auditor haya dicho sí está mal. Desde el sábado llegaron los señalamientos y desde el sábado se hicieron, hay que decirlo, se empezaron a revisar las estimaciones y los cálculos, de manera que para el lunes en la tarde había, según los propios miembros de la auditoría, ya la determinación de que sí había una sobreestimación. Entonces, en este caso, yo cada vez me inclino más a pensar que no fue una presión del gobierno, de la 4T, de decirle ahora se retractan contra todo. Cada vez me inclino más a pensar que es tan monumental el error que cometió la auditoría que no les quedó otro remedio que hacer el papelón que no se había visto nunca. Y ahí tenemos ahorita una burbuja de silencio en un gobierno, no en un gobierno, pero en un contexto en el cual se descubren los mayores escándalos, todos los escándalos posibles, y no pasa absolutamente nada. Gente que tiene propiedades que no puede explicar, candidatos que tienen acusaciones que lo harían insostenible o indefendible en cualquier otro contexto, se van acumulando y se van acumulando cosas sin que pase absolutamente nada. Y eso, bueno, pues se me hace terrible. Por otro lado, lo que vuelve más angustioso todo esto es que frente a la concentración desmedida de poder en un partido unipersonal, en un gobierno que ha disuelto todas las barreras para que todo se concentre en una persona, no deja sino de ser una pésima noticia, una noticia preocupante, el hecho de que pensemos en la posibilidad de transitar por los siguientes 4 años con un poder creciente, con un poder unipersonal en el país de un solo hombre, cuando pues está probado históricamente desde los griegos, las desgracias que este tipo de cosas arrastran a los países. Entonces, pues no deja de ser una mala noticia que no podamos aspirar a un equilibrio, a una deliberación, a una discusión de los asuntos fundamentales para el futuro del país y para el rumbo que va a llevar el país. Juan Pablo, ¿algún comentario sobre el resultado de esta encuesta? Sí, bueno, primero nada más para cerrar, a mí sí me parece fundamental que la oposición y los grupos de la sociedad civil, incluso diría yo, la propia gente de Morena, la propia gente sensata que quede en Morena, es fundamental fortalecer la Auditoría Superior de la Federación. No se deberían de olvidar que gracias a la Auditoría Superior de la Federación se construyó buena parte de la narrativa de excesos, de abuso, de corrupción, de la cual luego ellos se beneficiaron electoralmente, ¿no? Entonces es fundamental, no sé cómo, pero fortalecer la auditoría. De la encuesta del Universal, de Buen Día para el Universal, a mí la parte que me preocupa es lo que salió hoy, no lo que salió ayer, porque efectivamente el 43% para Morena y sus aliados, pero hoy hace el ejercicio de que efectivamente podrían Morena y sus aliados tener 343 curules, es decir, la mayoría calificada. 343. Entonces, si tiene Morena, si tiene el presidente 343 curules, la mayoría calificada, pues esto no exhibe más que si la gente vota masivamente otra vez por Morena, también está el otro lado, ¿no? ¿Qué ha hecho la oposición en estos 2 años? Entonces no ha podido reconstituirse, no ha podido presentar, si esto sucede así, si se confirma, faltan muchos meses de campaña, pero entonces lo que verdaderamente estamos viendo es que la oposición está borrada, está completamente difuminada y no ha podido construir un lenguaje y una narrativa que convenza al electorado con tantos escándalos que ha habido en este sexenio, y esa parte pues sí me parece que es muy preocupante. Para cerrar, Valeria y Maite, un comentario sobre esta primera fotografía, este primer ejercicio
que hace buen día con nosotros respecto de cómo quedaría la Cámara de Diputados? Yo creo que lo que nos lleva a reflexionar es dónde está la oposición, ¿no? ¿Hay oposición? Si acaso, porque cuando uno ve las listas y ve los candidatos que se han postulado y que se han nombrado, de verdad, pues sí llaman a la tristeza, ¿no? O sea, sí es esto lo que la oposición construyó durante estos 2 años. Yo recuerdo después del tsunami de Morena en el 2018, donde obviamente ganó el presidente López Obrador, pero no únicamente el presidente, sino ganaron un montón de gubernaturas, ganaron un montón de escaños y que todo el mundo hablaba de cómo habían arrasado Morena y que incluso le había sorprendido al propio partido, al propio Morena, la cantidad o la forma en la que ganaron en esa elección. Pues yo recuerdo haber escuchado a sociedad civil, a empresarios, a sector privado, a miembros de la oposición diciendo que ahora sí se iban a reconstruir. Y entonces, bueno, pasa el tiempo, llegan 2 años y dices, ¿de verdad? ¿Esto es lo que se reconstruyó en 2 años? Y da una sensación de tristeza, porque dices, ¿dónde se construyó? ¿Qué es lo que se construyó? Y yo entiendo que construir desde las raíces de los movimientos es muy complicado y creo que eso es lo que hizo el presidente López Obrador. Creo que el presidente empezó a hacer campaña desde hace muchos años, 18 años, tocando puertas, yendo y viniendo a todos los municipios del país. Sin embargo, estos 2 años en los que la oposición debería de haber construido algo, y no digo que no lo hayan hecho, sin embargo, a ojo de una persona que no es partidista y que no está metida en esas grillas o en esos movimientos políticos, a mí me sorprende lo que hay o lo que no hay de la oposición, ¿no? Yo no veo si hay algo que a alguno de nosotros o a alguno de los que nos están escuchando le mueva su corazoncito o le mueva la emoción votar por alguien, ¿no? Eso me parece muy lamentable. Y son elecciones intermedias, normalmente se vota mucho menos en las elecciones intermedias, y entonces me parece que la encuesta refleja justo eso, refleja justo las opciones o las no opciones que nos dio la oposición frente a lo que ya tenemos de Morena. Y me parece que sinceramente si se gana esta mayoría calificada, pues veremos un ritmo de destrucción todavía mayor al que ya hemos visto, que sinceramente me ha sorprendido. Maite. Pues se ve cuesta arriba, David, porque independientemente de si se tiene mayoría calificada o no, y esta oposición logra tener un buen bloque para hacer contrapeso, creo que cuando tuvo la oportunidad, como lo fue en esta previa legislatura, no actuó como oposición, y ahí, pues su debilidad creo que ha sido, quizá que con esta cola tan larga que tenía para que le pisaran, probablemente no se la pisaron, pero sí se la amarraron durante esta legislatura, entonces tuvimos legisladores de la oposición mudos, ante reformas o ante propuestas que venían desde el Ejecutivo, que Morena pasaba directo y que la oposición no podía parar, ¿no? Creo que vale la pena ahora ver que están peleando además con un Ejecutivo que pues de alguna manera hizo lo mismo que ellos hicieron cuando gobernaban, va a repartir recursos, lo anunció el presidente sin ninguna vergüenza, que iba a repartir 200 millones de pesos en lo que viene previo a la veda electoral, y dijo, se va a ir hasta abajo este recurso, ¿no? Entonces creo que compites con esos recursos que tocan a las bases, uno. Después, no mostraste oposición con la que puedas, ahora sí que salir a decir, el presidente propuso esto, nosotros propusimos esto otro. Tienen pocos ejemplos para dar. Y pues básicamente ahorita además estamos en un proceso de vacunación que no es menor, que se juegue electoralmente. Tenemos a los servidores de la nación que no han sido prohibidos con estos chalecos guindas, y creo que pues esta idea de te vacunó el presidente, te vacunó tal presidente municipal o te vacunó tal gobernador, tendría que anularse totalmente de un proceso en el que pues las elecciones están a la vuelta de la esquina. Me quedo con la idea de que tenemos una oposición casi inexistente, un presidente y un partido, su partido fuerte, y la posibilidad en este contexto de que el auditor de la Federación, David Colmenares, se tendría que ir. Les agradezco mucho su participación en esta mesa. Nos vemos la siguiente semana. Valeria Moy. Hasta luego, muchas gracias, David. Maite Azuela. Nos vemos el próximo miércoles. Maestro de Mauleón. Hasta luego, hasta el próximo miércoles. Muchas gracias. Juan Pablo Becerra Costa. Ánimo. Gracias a todos. Ánimo, ok. Nos vemos la siguiente semana en este espacio con los de casa, una producción del Universal, donde debatimos con datos duros
y argumentos. Hasta la próxima.